Nunca pensé que a mis 68 años volvería a sentirme fuera de lugar en una casa donde alguna vez fui el corazón. Y no hablo de paredes o muebles, sino de los hilos invisibles que se tejen cuando una madre lo da todo sin pedir nada a cambio. Me llamo Leonor, maestra jubilada viuda desde hace 7 años, y según me dicen, buena cocinera cuando me lo propongo. Había venido a casa de mi hija Marcela para quedarme unas semanas mientras terminaban de arreglar el baño de mi departamento. Eso fue hace 2 meses. Al principio todo fue cordial, incluso cálido. Mateo, mi nieto menor, me recibía con abrazos sinceros y yo me sentía útil ayudando con los deberes, la cena, o simplemente estando ahí. Pero con el tiempo las sonrisas se volvieron más cortas y las miradas más esquivas, como quien deja la puerta entornada no para que entres, sino para que no se note que ya no eres bienvenida. Aquella noche Marcela organizaba una cena especial para el trabajo de su esposo Lorenzo. «Clientes importantes», dijo ella. «Ejecutivos de alto nivel», agregó él con ese tono de quien cree que los títulos hacen a la persona. Desde la mañana estuve en la cocina preparando unos entrantes albóndigas de merluza con perejil, como me enseñó mi madre. Las hice con esmero, picando cada ingrediente con calma, recordando la voz de mi abuela que solía decir que cocinar era otra forma de decir «te quiero». Mientras Lorenzo iba y venía del salón revisando copas y servilletas, yo aún pensaba en qué vestido ponerme para bajar a cenar con todos. Era un día especial y quería lucir bien no por vanidad, sino porque estar presente también es una forma de amor. Fue entonces cuando Lorenzo se asomó por la puerta de mi habitación. Tocó suavemente como si no quisiera despertar algo. Doña Leonor dijo con esa voz empalagosa que usa cuando quiere sonar amable sin serlo: «¿Le importaría cenar en la cocina esta noche? Ya sabe, la mesa está a tope y tenemos invitados importantes». Me quedé callada unos segundos. No por falta de palabras, sino porque sentí cómo se me caían una a una como monedas al suelo. Al final logré responder: «Claro, no hay problema». Lo dije con una sonrisa tan forzada que hasta las arrugas en mi cara parecieron incomodarse. Mi madre solía decir: «Cuando no te quieren ver, no insistas en ser vista». Y esa noche yo, su hija, al fin y al cabo, decidí no insistir. Media hora más tarde bajé a la cocina. Sobre la mesa de fórmica ya estaba servido un plato ensalada sin aliño, pechuga a la plancha y pan del día anterior. Nada del menú que vi temprano en el refrigerador, ni las gambas al ajillo, ni el vino bueno. Desde ahí escuchaba las risas y los brindis, las voces elevadas por el entusiasmo, y entre ellas la de Marcela diciendo: «Lorenzo lo da todo por esta casa. Es el alma de la agencia. Esa casa, pensé, donde yo ya no cabía ni como madre, ni como mujer, ni como historia». Mateo bajó corriendo a Kiss a buscar agua. Me vio y se quedó en silencio. Tenía 12 años, pero los ojos le brillaban como si entendiera más de lo que decía. «¿Estás bien, abuela?», preguntó. Le acaricié el cabello. «Claro, mi niño. Anda, ve con ellos». Él dudó unos segundos, pero obedeció. Y yo me quedé sola, no con la comida, sino con lo que significaba un límite dibujado sin tinta. Un recordatorio de que estorbar no siempre es cuestión de espacio. No lloré. No hice un escándalo. Me comí la ensalada sin sal y la pechuga reseca mientras pensaba que quizá el verdadero desamor no duele como un grito, sino como un plato frío, servido a solas. Esa noche, cuando subí a mi cuarto, no empaqué nada. No llamé a nadie. No dejé señales. Pero adentro ya me había ido. Esa noche sin equipaje. Ya me había ido. Esa noche dormí con los ojos abiertos, aunque nadie lo notara. El cuerpo parecía estar ahí bajo las cobijas, pero la mente ya andaba lejos dando vueltas como ropa en el tambor de una lavadora vieja. Y mientras el silencio de la casa se hacía más espeso que nunca, fui repasando en mi cabeza todo lo que me había traído hasta ese plato frío en la cocina. No era la primera vez que algo se rompía,
Pero esa fue la vez que finalmente decidí no juntar los pedazos. Los días anteriores habían estado llenos de detalles pequeños, de esos que, a simple vista, no dicen mucho, pero que una madre reconoce como señales. Como cuando Marcela suspiraba con impaciencia si me ofrecía ayudar con las tareas del hogar, o cuando Lorenzo accidentalmente me pasaba por alto al servir café y luego decía: «Ay, no me di cuenta que usted también quería», como si una fuera un perchero o un jarrón, algo que está ahí pero no cuenta. Una vez dejé encendido el calentador 5 minutos más de lo normal y escuché a Marcela decir desde el pasillo, sin saber que yo estaba cerca: «Es que mi mamá no se adapta, siempre tiene que hacer las cosas a su manera». Me quedé quieta como si el suelo se me hubiera vuelto de hielo. No dije nada. Solo apagué el calentador y me encerré en mi cuarto. No era la frase en sí, sino el tono, ese tono filoso de quien ya no te habla como hija, sino como arrendadora que espera que una se vaya. Otra tarde, mientras Mateo hacía la tarea y yo lo ayudaba con unas divisiones largas, Lorenzo entró y dijo que el niño se distraía más conmigo que solo. Me mordí la lengua. Mateo me miró con ojos de disculpa y yo le guiñé uno para quitarle peso al momento. Pero por dentro sentí cómo se me encogía algo. La educación siempre fue mi vocación y de pronto se volvió una molestia. Sin embargo, lo que más dolía no era la indiferencia ni los comentarios punzantes. Lo que dolía de verdad era la forma en que la casa se organizaba a mi alrededor, como si yo no estuviera, como cuando planearon una salida al parque con los niños y no me lo mencionaron. Me enteré porque vi las mochilas preparadas junto a la puerta. O cuando invitaron a los padres de Lorenzo a cenar y me pidieron que cenara temprano para descansar. Hasta el refrigerador parecía ya no guardar espacio para mí. Mis yogures se quedaban en el fondo. Mis frutas se marchitaban sin que nadie las tocara. Aún así me quedaba por Mateo. Ese niño con alma de viejo sabio. Era el único que me hablaba con ternura sin esfuerzo. A veces venía a mi cuarto por las noches con una excusa cualquiera, un libro, una pregunta, una duda, pero se quedaba solo a conversar. Me contaba de sus clases, de lo que no entendía del mundo, de cómo sentía que su mamá y su papá siempre estaban cansados. Un día me dijo: «Abuela, me gusta cuando estás aquí porque la casa huele a cosas ricas». Casi se me salen las lágrimas, pero me contuve. No quería que mi dolor manchara su inocencia. Pero después de la noche de la cocina, ya no hubo marcha atrás. No era orgullo ni drama. Era dignidad. Una cosa es aguantar para no incomodar, y otra, muy distinta, es aceptar desaparecer. Así que a las 2:37 de la madrugada, con la casa envuelta en ese silencio falso, que solo engaña a quien quiere dormir tranquilo, me senté al borde de la cama. La madera crujió apenas, como si hasta ella supiera que estaba por terminar algo. Abrí el armario y saqué mi maleta pequeña, esa de tela azul, que usé en mis últimos viajes a congresos docentes. Metí lo justo 2 mudas de ropa, mis pastillas, el cepillo, una bufanda tejida por Inés, mi amiga del alma, y el portarretratos con la foto de Mateo, en su primer día de escuela. El resto podía esperar. No tenía plan, ni destino, ni certezas, pero lo que sí sabía era que quedarse en un lugar donde una es invisible también es una forma de irse. Tomé el cuaderno de tapas blandas que usaba para anotar recetas, arranqué una hoja y escribí con calma: «Alba, gracias por tu hospitalidad. Me voy unos días. No te preocupes por mí. Estoy bien. Necesito espacio. Te llamaré cuando esté lista para hablar. Mamá». Dejé la nota sobre la mesita de noche junto al frasco de mi crema de manos. Antes de salir me acerqué al cuarto de Mateo. La puerta estaba entornada. Dormía con la boca abierta y un brazo colgando fuera de la cama. Me acerqué despacio, le di un beso en la frente y le susurré: «Te quiero mucho, mi niño. Nunca lo olvides». Cerré la puerta con cuidado, como quien cierra un capítulo que no quería escribir. Y así, sin hacer ruido, bajé las escaleras.
Ni una lágrima ni una queja. Solo el clic del cierre de la maleta y el eco de mis pasos sobre las baldosas frías. Afuera el aire helado me acarició la cara como una bofetada suave. No tenía destino. Pero por primera vez en mucho tiempo, tenía decisión. La ciudad de madrugada tiene un ritmo distinto. No es el silencio total, sino ese zumbido bajo y constante que parece venir del alma misma del asfalto. El sonido de los semáforos cambiando, aunque nadie los vea, los barrenderos hablando en voz baja y el crujido de las maletas rodando sobre el empedrado, como un susurro de las decisiones que ya no tienen vuelta atrás. Caminé con paso firme hasta la parada del autobús. No miré hacia atrás. No porque no doliera, sino porque ya había aprendido que mirar atrás solo sirve para tropezarse. Cuando el autobús llegó, subí sin preguntar a dónde iba. Compré el boleto más largo que ofrecía el conductor y me senté junto a la ventana. Era un autobús interprovincial, de esos que huelen a desinfectante barato y café recalentado. Pero en ese momento era mi nave de escape. La ciudad se fue desvaneciendo poco a poco como tinta diluida en agua. Mientras las luces se alejaban, apoyé la frente en el vidrio frío y cerré los ojos. Y entonces, sin buscarlo, me vino un recuerdo de Miramar del Sur. No sé qué lo despertó, quizá una curva del camino parecida a la de aquel verano, o tal vez el olor salado que se cuela en ciertas madrugadas si uno presta atención. Miramar del Sur. Hacía más de 30 años que no pisaba ese lugar. Fue allí donde pasamos la luna de miel, Antonio y yo recién casados con los bolsillos medio vacíos, pero el corazón rebosando. Recuerdo su risa cuando el helado de turrón se le cayó encima de la camisa blanca y cómo me miró como si nada más importara. En ese entonces soñábamos con tener una casita frente al mar llena de libros y plantas, sin jefes ni relojes. La vida como siempre se encargó de reordenar los planes. Pero ese rincón del mapa quedó intacto en mi memoria, como una postal que uno no se atreve a botar aunque ya esté descolorida. El conductor anunció la próxima parada Miramar del Sur. Me enderecé sin pensarlo. Sentí un nudo en el pecho, mezcla de nostalgia y miedo. Podría haber seguido de largo, pero algo dentro de mí, llámale intuición, llámale coraje tardío, dijo que era momento de volver. No a lo que fue, sino a lo que quedó, sin cerrar. Me levanté, tomé mi maleta y bajé. El aire olía a sal y pan recién horneado. Era un lugar pequeño de calles estrechas y balcones con geranios. El mar no brillaba como en mis recuerdos, pero quizás era yo la que miraba distinto. Caminé sin rumbo durante unos minutos hasta que encontré un cartel escrito a mano que decía «Posada La Mar Serena. Habitaciones disponibles». Empujé la puerta de madera y entré. Me recibió una señora robusta de cabello corto y canoso, con acento andaluz, mezclado con algo más. «¿Vacaciones?», preguntó mientras rellenaba la ficha. No exactamente respondí un descanso necesario. Sonrió sin hacer más preguntas. Me entregó una llave con un llavero de madera en forma de ancla. Habitación 3. Tiene ventana al patio y agua caliente si deja correr un ratito. Aquí nadie tiene prisa, señora. El cuarto era pequeño, pero limpio. Una cama individual con colcha floreada, una silla de mimbre junto al ropero y una ventana que daba tas a un patio lleno de macetas colgantes. Me senté en el borde de la cama y dejé caer el abrigo al suelo. No lloré. Solo cerré los ojos y dejé que el cansancio me arrullara. No era felicidad, no aún, pero era algo parecido a la calma. Y en ese silencio nuevo, distinto al de la casa que acababa de dejar, pensé que tal vez el destino no era un lugar, sino un recuerdo al que por fin te atreves a volver. Desperté con la luz filtrándose entre las cortinas de flores y el canto lejano de una gaviota que parecía anunciar que el mar seguía ahí, paciente esperando. Me vestí sin prisa con una blusa ligera y los zapatos bajos que usaba para caminar en los días largos de escuela. Bajé a la recepción donde la dueña de la posada que ya me había empezado a tratar
como si me conociera de toda la vida. Me ofreció un café con leche templado y pan con aceite de oliva. «Aquí el tiempo no corre, señora», Leonor dijo mientras limpiaba una taza. «Aquí se estira como chicle viejo». Le agradecí y salí a caminar sin rumbo fijo con la maleta emocional todavía a medio abrir. Miramar del Sur no había cambiado tanto como pensé. El quiosco en la plaza seguía pintado de verde pálido, aunque con la pintura algo descascarada. El bar donde Antonio y yo pedimos sardinas fritas en nuestra primera noche de luna de miel ahora era una tienda de souvenirs con llaveros de delfines y camisetas que decían «Yo Miramar». Me detuve frente a una banca donde solíamos sentarnos a mirar pasar la gente. Cerré los ojos y casi pude escuchar su voz diciéndome «Leonor, si alguna vez te pierdes, vuelve aquí. Yo te encuentro». Me lo dijo bromeando, claro, pero ahora sonaba a promesa. El viento me acarició la cara y me sacó del recuerdo. Seguí caminando cruzando calles que conservaban su empedrado antiguo, saludando con la cabeza a uno que otro vecino madrugador, que no me conocía, pero que igual me devolvía la cortesía. En un cruce me detuve a observar un edificio antiguo de fachada descuidada, pero digna con rejas oxidadas y un pequeño jardín al frente, donde unas flores resistían con obstinación. Pegado en la reja había un cartel impreso en papel reciclado: Centro Comunitario Nueva Vida. Se buscan voluntarios para alfabetización de adultos mayores. Y al final del afiche en letras pequeñas, el nombre del director, Ramiro Just. No sé por qué, pero sentí que el aire se me detenía. Leí el nombre 2 veces 3. Lo conocía. No era un nombre común. Y menos en un pueblo así. Me quedé de pie inmóvil mirando el cartel como si esperara que se moviera. Ramiro Just. El mismo niño de gafas grandes que se sentaba en la primera fila cuando yo daba clases en la escuela rural del otro lado del cerro. Tendría entonces 8 o 9 años. Era callado observador y se sabía de memoria los poemas de Lorca. Lo recuerdo llorando el día que me despidieron por recorte presupuestal. Se aferró a mi falda y no quería soltarme. «Usted me enseñó que leer es volar, profe», me dijo entonces con esa solemnidad que solo tienen los niños, que han visto más de lo que deberían. La memoria me pegó como un golpe suave y al mismo tiempo me abrazó. Me acerqué a la reja como si pudiera ver mejor el pasado a través de los barrotes. Sin pensarlo más, empujé la puerta. Cedió con un chirrido. Entré. El patio estaba lleno de plantas en latas recicladas, sillas de colores desparejos y una bicicleta vieja apoyada contra la pared. Desde dentro se escuchaban voces, algunas jóvenes, otras más graves, como de gente mayor hablando con esfuerzo. Una muchacha con piercings en la ceja y una carpeta en la mano se me acercó. Tenía el cabello teñido de rojo y una sonrisa honesta. «¿Buscas si alguien?», preguntó. «Sí, al director. ¿Ramiro Just sigue aquí?». Él asintió con la cabeza. «Está en la oficina. Sígame». Caminamos por un pasillo con paredes llenas de carteles, hechos a mano, frases motivadoras, horarios de clases, dibujos de corazones y abecedarios. Al llegar a una puerta abierta, la muchacha se asomó y dijo: «Ramiro, tienes visita». Y luego, sin más, se apartó para dejarme pasar. La oficina era modesta, con estantes llenos de libros usados, una cafetera vieja humeando en un rincón y un pizarrón blanco con anotaciones desordenadas. Ramiro estaba de espaldas revisando unos papeles. Tenía el cabello entrecano, la espalda más ancha y vestía con ropa sencilla. Pero cuando se dio la vuelta supe que era él. Esos ojos eran los mismos. Brillaban igual. Se quedó congelado por un segundo, como si su mente necesitara confirmar lo que sus ojos ya sabían. «¿Doña Leonor? ¿Es usted de verdad?», asentí sin decir palabra. No hizo falta más. Ramiro Just, el niño tímido de la primera fila, acababa de reaparecer en mi vida. Y sin saberlo acababa de abrirme una puerta que ni yo misma sabía que quería cruzar. Ramiro se acercó con una mezcla de incredulidad y ternura en la mirada. No me dio tiempo de hablar.
Me rodeó con los brazos como si abrazara no solo a su maestra de infancia, sino también a los años que había dejado atrás. Fue un abrazo cálido de esos que no se dan todos los días, de esos que no necesitan explicación. Cuando nos separamos tenía los ojos vidriosos y una sonrisa que se le desbordaba por las comisuras. Usted me enseñó que leer era tener alas. ¿Se acuerda? Asentí sin saber si sonreír o llorar. Mi abuela aprendió a firmar su nombre gracias a lo que usted me enseñó. Nunca se lo conté. Se le quebró un poco la voz, pero no bajó la mirada. Al contrario, se llenó de orgullo al decirlo. Me ofreció una silla frente a su escritorio y se sentó con las manos entrelazadas, como quien quiere aprovechar cada segundo. Me contó que llevaba más de 10 años dirigiendo el Centro Comunitario Nueva Vida, que el nombre no era casualidad y que lo habían fundado entre varios vecinos que sabían lo que era comenzar de cero. Tenemos programas de apoyo escolar, talleres de oficios y un grupo muy especial de alfabetización para adultos mayores. Gente mayor que quiere leerle un cuento a sus nietos, sin tropezarse, que quiere escribir su propio nombre sin miedo. Me hablaba con una pasión tranquila, como si cada palabra estuviera tejida con respeto y esperanza. Ahora tenemos un grupo nuevo, añadió. 9 personas entre 60 y 80 años. Están muy motivadas, pero necesitamos manos, ojos, paciencia. No dije nada de inmediato. Miré alrededor la sala con más atención. Los libros con esquinas dobladas, las tazas con frases inspiradoras, una pizarra pequeña con letras torcidas, escritas con marcador azul. Todo tenía un aire de hogar improvisado, de lugar donde las cosas no tienen que ser perfectas para tener valor. Me quedé callada un instante y luego le pregunté, ¿qué se necesita para ayudar? Ramiro me miró con esos ojos de niño de antes y respondió sin dudar. Usted ya tiene lo más importante: paciencia, compasión y memoria. Algo en su voz me tocó por dentro, como si despertara una parte dormida de mí. No solo por lo que decía, sino por cómo lo decía. Nadie me había hablado así en mucho tiempo. No como madre, no como abuela, sino como mujer con historia, con herramientas, con algo que ofrecer. Me quedé unos minutos más escuchando los detalles del programa, los horarios, las necesidades. Cuando salí del despacho, el sol de media mañana ya calentaba las baldosas del patio. La muchacha de los piercings me saludó con una sonrisa sin preguntar nada. Crucé el umbral de la puerta sintiendo que algo dentro de mí se había reacomodado. No era una decisión impulsiva. Era una respuesta que ya llevaba tiempo formándose, solo que yo no la había escuchado hasta ahora. Volví a la posada con una mezcla de emoción y calma, una sensación que no recordaba desde hacía años. En la habitación me senté a escribir en mi cuaderno de tapas blandas, el mismo donde solía apuntar recetas. Pero esa vez no anoté ingredientes. Escribí un esquema de clase, vocales, palabras simples, juegos de asociación. Ideas sueltas, sí, pero con una ilusión nueva. Mientras escribía, pensé en todo lo que había callado durante los últimos años, en todo lo que había tenido que tragarme para no incomodar. Y me di cuenta de que enseñar otra vez no era solo una forma de ayudar a otros, sino una forma de recordarme a mí misma quién era. Por la tarde regresé al centro con una carpeta en la mano y el corazón latiendo, con un ritmo que creía olvidado. Ramiro me recibió como si supiera que volvería. Me presentó a las otras voluntarias, una señora menudita llamada Teresa y un joven tímido que apenas levantaba la vista, y me mostró el aula donde trabajaban con los alumnos del grupo de alfabetización. Era una sala modesta con mesas de madera, gastadas sillas que crujían al sentarse y carteles hechos a mano, pegados con cinta. Todo tenía algo de frágil, pero también de valiente. Ese tipo de lugares que no hacen ruido pero cambian vidas. Mientras me sentaba en una de las sillas, sentí que volví a casa. No a la casa que había dejado atrás, sino a una más profunda, más verdadera. No tenía título ni comedor con mantel blanco.
Pero ahí, entre marcadores, cartulinas y cuadernos nuevos, volví a encontrar lo que creía perdido el propósito. No era una maestra por pasado. Era una maestra todavía. Y esa certeza silenciosa pero poderosa fue lo que me sostuvo el resto del día. El primer día de clase llegué con los nervios cosidos al alma, como si volviera a tener 30 años y me esperara un salón lleno de adolescentes malhumorados. Pero esta vez no eran adolescentes. Eran adultos mayores con las espaldas encorvadas por la vida y las manos llenas de historias sin letras. Cuando crucé la puerta del aula, me recibió un murmullo suave y el olor a marcador viejo y café recalentado. Las mesas estaban dispuestas en forma de U, y en cada asiento una libreta nueva y un lápiz recién afilado esperaban como soldados listos para entrar en batalla. Carmen fue la primera en saludarme. Una mujer de rostro redondo, ojos dulces y manos fuertes, como las de quien ha amasado pan toda su vida. Me extendió la mano y dijo: «Soy Carmen, y quiero aprender a escribir cartas para mis nietos que viven en Francia». Detrás de ella, Eusebio levantó apenas la barbilla. Era un hombre alto con el ceño fruncido y una mirada que no se dejaba engañar. «Yo quiero leer el periódico sin tener que pedir ayuda», soltó con voz grave. Petra llegó tarde, como arrastrando los pies y los años. Llevaba una flor de tela prendida en la blusa y se sentó sin decir mucho. «Nunca fui a la escuela», murmuró al final casi como una confesión. «Empezamos por lo básico. Vocales. La A la escribí en la pizarra pequeña con trazo lento y firme. «A de abuela», dije. Carmen repitió en voz baja sonriendo. Eusebio arrugó la frente. Petra solo observaba, pero sus ojos brillaban con algo que no era miedo, sino una forma tímida de esperanza. La E vino después. «E de esperanza», dijo Carmen antes que yo lo propusiera. Todos rieron. Fue un momento pequeño, pero sentí que algo se aflojaba en el aire, como si la desconfianza empezara a dar paso a la curiosidad. Cada día traía consigo una rutina sencilla. Saludo, repaso, nuevos sonidos, nuevas palabras. Pero debajo de esa estructura aparente, florecía algo más profundo. En los silencios, en las torpezas, al formar letras en los suspiros que seguían a cada palabra bien escrita, había un acto de valentía. Nadie hablaba mucho de su pasado, pero poco a poco fui conociendo trozos de cada uno. Carmen había trabajado 40 años como cocinera en una casa grande, donde la trataban de usted, pero nunca la miraban a los ojos. Eusebio había sido zapatero y aún usaba camisas con los puños gastados, pero perfectamente planchadas. Petra cuidó de sus padres hasta que murieron, y luego, como ella misma decía, se le fue pasando la vida sin que nadie la llamara por su nombre completo. Yo las escuchaba, los escuchaba con atención. No por cortesía, sino porque cada frase cargaba el peso de una existencia que hasta entonces no había tenido espacio para aprender. Y en ese acto de sentarse a leer por primera vez a los 60, 70, 80 años, había una belleza que ningún título universitario podría igualar. No tardé en notar que también ellos me miraban con ojos distintos, no como a una visitante ni como a una señora con tiempo libre. Me veían como una guía, sí, pero también como una igual, una más que había llegado al aula con algo roto por dentro y que encontraba en esas sílabas compartidas una forma de recomponer el alma. Empecé a preparar cada clase con más cuidado. Escribía ejercicios a mano, llevaba recortes de revistas, inventaba juegos con tapitas de botella y cartulinas de colores. Me ilusionaba ver cómo Carmen lograba escribir su nombre sin titubear, cómo Eusebio pronunciaba palabras nuevas con voz firme, cómo Petra se quedaba después de clase, practicando en silencio, como si al fin alguien le hubiera dado permiso de soñar. Me fui ganando su confianza con gestos pequeños, una sonrisa, una corrección suave, un muy bien dicho a tiempo. Y ellos me devolvían algo que no esperaba, me hacían sentir útil, visible, querida. Al final de cada jornada volví a la TESE,
A la pensión con el cuerpo cansado pero el corazón ligero. Subía las escaleras con una taza de té en mano y me sentaba junto a la ventana a repasar mentalmente lo aprendido, lo vivido, lo sentido. La señora de la posada me dejaba una flor fresca en la mesa algunos días y otras veces simplemente me decía: «Gracias por lo que hace al pasar», sin necesidad de más palabras. No necesitaba reconocimiento. Ya no. Bastaba con ver a Carmen copiar una frase sin ayuda o a Eusebio cerrar los ojos para saborear la palabra libertad. Bastaba con ver a Petra sonreír en silencio, como si al fin alguien la hubiera pronunciado. Y fue entonces, entre letras y recuerdos, que entendí algo. No había venido a este pueblo a escapar. Había venido a reencontrarme, porque enseñar al final no era solo un acto de entrega. Era también una forma de volver a uno mismo. Y yo en cada letra escrita con esfuerzo, en cada sílaba dicha con orgullo, estaba volviendo. Letra por letra. Como quien se escribe la vida desde el principio. Las primeras llamadas llegaron una mañana de martes, justo cuando terminaba de corregir los ejercicios de Eusebio. El teléfono vibró en la mesa de noche con esa insistencia suave que solo tienen los nombres conocidos. Marcela. Aparecía en la pantalla con su foto de perfil de siempre, ella, Lorenzo, y los niños todos con sonrisas congeladas en un parque demasiado verde para ser real. No contesté. Dejé que el zumbido muriera por sí solo, como quien deja que el agua corra hasta que se enfría. Era la primera vez que sonaba desde que me fui, y algo en mí se encogió sin querer, como si el cuerpo todavía respondiera a la costumbre de ser llamada por necesidad, no por cariño. Me senté en el borde de la cama con el celular aún en la mano y pensé en lo fácil que sería devolver la llamada, escuchar su voz, fingir que nada había pasado. Pero no esta vez. Los mensajes llegaron después. 1, 2, 5. Todos con variaciones del mismo tono. «Mamá, ¿estás bien? Por favor, contéstame. Estamos preocupados. Mateo pregunta por ti cada noche». Leí cada palabra con el corazón apretado, pero no respondí. No por orgullo, no por castigo, sino porque por primera vez en mucho tiempo quería que mi silencio también contara. Había pasado años callando cosas pequeñas, comentarios mordaces, desplantes, disfrazados de distracción, invitaciones que nunca llegaron. Había aprendido a guardar silencio para no incomodar, a hacerme pequeña en una casa donde ya no había lugar para mí. Pero este silencio era distinto. Este tenía forma, nombre, decisión. Durante las clases me esforzaba por mantener la atención en el aula. Carmen ya lograba leer frases enteras. Petra escribía su nombre con una sonrisa tímida y Eusebio empezaba a compartir fragmentos de su historia de vida, entre letra y letra. Pero cuando volví a la pensión, y me encontraba con la pantalla encendida con nuevos mensajes esperando algo dentro de mí, volvía a agitarse. Había noches en que me levantaba en medio de un sueño con el impulso de llamar. Pero luego recordaba el plato frío en la cocina, el mantel ausente, las risas desde el comedor. Y se me pasaba, hasta que un día entre los mensajes sin abrir, encontré uno de audio. No era de Marcela, era de Mateo. Reconocí su voz al segundo con esa mezcla de ternura y torpeza que solo tienen los niños al hablarle a alguien que extrañan. «Hola, abuela», dijo con tono bajito. «Hoy en la escuela hicimos una carta para alguien especial. Y yo te la escribí a ti, pero la maestra no me dejó llamarte porque dijo que era solo una actividad. Entonces, te la digo aquí». Hizo una pausa y después recitó en voz alta lo que seguramente había escrito en papel. «Querida abuela, te extraño todos los días. Extraño tus cuentos, tus abrazos y cómo haces que el pan con mantequilla sepa mejor. La casa está rara sin ti. Mamá y papá están como tristes. Yo también, pero no se lo dije a nadie. Solo a ti. Vuelve cuando quieras. Te quiero». La grabación terminó con un silencio que pesaba más que cualquier palabra.
Me quedé sentada en la cama con el teléfono entre las manos mirando el punto rojo de reproducción, como si pudiera encontrar alguna respuesta ahí. Las lágrimas me subieron a los ojos sin permiso, como esas lluvias que caen cuando uno ya no tiene paraguas. No lloré por culpa, ni siquiera por tristeza. Lloré porque alguien me nombraba sin condiciones, porque en medio del ruido del mundo adulto, la voz limpia de mi nieto atravesaba todas las capas de distancia y orgullo para recordarme que aún era querida. Esa noche no dormí. Me quedé despierta mirando al techo, escuchando en mi mente la voz de Mateo, una y otra vez. Pensé en llamarlo, en escribirle una carta, en grabarle yo también un audio contándole cómo era la plaza del pueblo, los geranios en los balcones, las historias de Carmen, Petra y Eusebio. Pero no lo hice. Todavía no. A veces incluso el cariño necesita tiempo para encontrar la forma justa de volver. Porque no quería regresar a una casa donde solo era bienvenida si cocinaba o si no incomodaba. Quería por primera vez que mi regreso, si sucedía, tuviera el mismo valor que mi ausencia. Y mientras cerraba el teléfono y me preparaba para otro día de clases, pensé que quizás el perdón no empieza con una llamada. A veces empieza cuando el que hirió cambia su forma de amar. Y en ese momento, aún sin palabras, supe que mi silencio no era un castigo. Era una pausa necesaria. Una pausa que por primera vez hablaba por mí. La noticia llegó sin previo aviso, como suelen llegar los golpes que de verdad duelen. Era viernes por la tarde, y el aula aún olía a tiza, café tibio y libros recién hojeados. Carmen acababa de escribir su primera nota entera sin ayuda, y Petra, con su letra temblorosa pero firme, había logrado leer en voz alta una pequeña fábula. Yo estaba recogiendo los materiales cuando Ramiro se acercó a mí con un gesto tenso, que no le había visto antes. ¿Podemos hablar un momento? Leonora asentí, y lo seguí hasta su despacho, ese rincón cálido lleno de carteles torcidos, tazas olvidadas y papeles que parecían multiplicarse solos. Cerró la puerta con delicadeza, como si quisiera que el mundo de afuera no escuchara lo que estaba a punto de decir. Se sentó frente a mí y respiró hondo. Tenemos un problema. Grave. El tono no era alarmista, pero sí cargado de una seriedad que me apretó el pecho. El dueño del edificio ha decidido vender. Nos ha dado 3 meses para irnos o para comprarlo. Me quedé en silencio, dejando que esas palabras se acomodaran dentro de mí, como piedras nuevas en un bolso ya lleno. Ramiro bajó la mirada. No es una cantidad imposible, pero para un centro sin fines de lucro como el nuestro, es una pared muy alta. Hemos estado organizando rifas, vendiendo empanadas, buscando apoyo del ayuntamiento, pero no llegamos ni a la mitad. Intentó sonreír, pero la sonrisa no le salió del todo. No quise decir nada antes porque no quería cargar a nadie con esto. Pero ya no puedo esconderlo. Si no logramos reunir el dinero, cerraremos. Miré alrededor del despacho. La pizarra con los horarios hechos a mano. La estantería con libros subrayados por 1000 manos distintas. Las fotos enmarcadas de talleres pasados. Y lo que más pesaba, las voces que se habían alzado en esas aulas después de décadas de haber sido silenciadas. Cerré los ojos un segundo y vi a Carmen enseñando su carta con orgullo a Eusebio, anotando el nombre de su difunta esposa en la libreta a Petra, acariciando cada palabra como si fuera un objeto frágil. ¿Cómo decirles que eso se acabaría? ¿Cómo decirles que la única puerta que se les había abierto de verdad ahora también se cerraría? Esa noche volví a la pensión caminando despacio. Las calles de Miramar del Sur parecían más estrechas, más silenciosas, como si compartieran el peso de la noticia. Al llegar a la habitación me senté en la cama sin quitarme los zapatos. Abrí la carpeta donde guardaba mis documentos, esos que había llevado por costumbre, más que por necesidad. Saqué los extractos bancarios, los papeles de la pensión, los intereses acumulados por la jubilación y el pequeño ahorro que Antonio me había dejado.
Era dinero que había guardado para una emergencia. Pero, ¿y si esta era una? Me quedé mirando las cifras con una mezcla de vértigo y claridad. No era millonaria, no me sobraba nada. Pero tenía lo suficiente para marcar la diferencia. Y ahí, sentada bajo una lámpara tenue, entendí que no todas las emergencias vienen con sirenas o batas blancas. Algunas vienen en forma de pizarra vieja y sillas cojas. Algunas se presentan cuando alguien aprende a leer su nombre por primera vez y se da cuenta de que también tiene derecho a ser escuchado. Pensé en Marcela, en la forma en que me miraba, como si yo ya no tuviera nada que aportar. Pensé en Mateo, en su voz grabada en sus palabras sinceras. Y me pregunté si algún día, cuando él fuera grande, entendería el valor de salvar un lugar donde otros, como su abuela, volvían a sentirse valiosos. A la mañana siguiente me levanté temprano, desayuné sin apuro y caminé de nuevo hasta el centro. Ramiro estaba organizando materiales en el aula cuando entré. Le extendí un sobre sin decir nada. Lo abrió con curiosidad y se quedó quieto al leer el recibo de la transferencia. «¿Qué es esto?», preguntó. «Es el resto de lo que necesitan para comprar el edificio». Se llevó una mano al rostro incrédulo. «Leonor, no... No puede ser. Esto es demasiado». Le tomé la mano con firmeza. «No es un regalo. Es una inversión. Pero con una condición». Me miró todavía conmocionado. «Que este lugar siga siendo lo que es. Un refugio. Un puente. Un aula con ventanas abiertas para quienes creen que ya es tarde». Ramiro no dijo nada. Solo asintió con los ojos húmedos y la voz atrapada entre el pecho y la gratitud. Y yo por dentro sentí algo parecido a la paz. No por haber dado, sino por haber elegido bien. Porque hay momentos en que salvar a otros es también salvarse una a sí misma. Y hay emergencias que no esperan ambulancia. Esperan propósito. Esperan corazón. La noticia corrió como el aroma del pan recién hecho, cálida, envolvente, imposible de ocultar. Pero yo no dije nada. No me gustaban los focos ni los discursos. Nunca los necesité. Me bastaba con ver a Carmen llegar 10 minutos antes para repasar lo que había escrito el día anterior, con ver a Petra salir con la barbilla más alta, o con escuchar a Eusebio corregir con firmeza a quien decía que ya era tarde para sacaprender. No necesitaba que nadie supiera que había sido yo. El centro seguiría siendo de todos. Esa era mi única condición. Ramiro, sin embargo, no supo callarlo por mucho tiempo. Lo vi el lunes siguiente durante la pausa del café caminando entre las mesas, como si buscara una excusa para acercarse a mí. Tenía la expresión contenida de quien lleva palabras acumuladas en el pecho. Al final se detuvo junto a mi silla, carraspeó y dijo con suavidad: «No sé cómo agradecerle, Leonor. Lo que usted hizo no tiene nombre». Levanté la vista del cuaderno donde Petra acababa de escribir su primera oración completa y le respondí sin levantar la voz. «Tiene uno. Se llama compromiso». Quiso decir algo más, pero lo interrumpí con una mirada firme. «No quiero placas conmemorativas ni flores. Solo quiero que este lugar siga siendo eso, un refugio. Un sitio donde nadie valga por lo que tiene, sino por lo que quiere aprender». Ramiro asintió en silencio. Después, con un gesto torpe pero sincero, se inclinó hacia mí y me abrazó. Fue un abrazo distinto al del reencuentro. Este no venía del recuerdo. Venía del presente. Venía del reconocimiento. «Usted no salvó un edificio», susurró cerca de mi oído. «Salvó un comienzo». Me quedé quieta dejando que esas palabras se acomodaran dentro de mí, como se acomodan las cosas importantes, sin ruido, sin prisa. Los días siguientes fueron más luminosos. No porque el sol brillara más, sino porque el aire estaba cargado de algo nuevo. Una energía suave pero constante como una corriente subterránea que impulsa sin empujar. Los alumnos lo percibieron también. Había más risas, más preguntas, más ganas. Algunos vecinos se acercaron a preguntar por los cursos.
Otros dejaron bolsas con útiles libros, incluso termos de café. El centro, como decía Ramiro, empezaba a latir más fuerte, y yo, sin buscarlo, me convertía en parte de ese pulso. Una mañana, mientras organizábamos un pequeño mural con palabras nuevas aprendidas, Carmen se me acercó con un papel doblado. «Quiero leerle esto, profe». Se aclaró la voz y comenzó. «Aprender es como volver a nacer. Pero esta vez sabiendo que no hay que correr, que se puede caminar lento y que cada paso importa». Me quedé mirándola sin saber qué decir. Petra aplaudió en silencio. Eusebio sonrió sin mostrar los dientes. Yo por dentro me derretí un poco, porque sabía que esa frase, aunque breve, contenía todo lo que intentábamos construir allí, una nueva forma de empezar. Por la tarde, al volver a la pensión, la dueña doña Mercedes, que ya me saludaba con besito en la mejilla, me dejó una flor en la puerta de la habitación. «Se la trajo un niño que no dejó su nombre», dijo con una sonrisa traviesa. La flor era una margarita algo mustia, pero con un nudo de cinta azul atado al tallo. La guardé entre las páginas de mi cuaderno como si fuera una medalla silenciosa. Esa noche, mientras escribía unas notas para la próxima clase, pensé en todo lo que había cambiado desde que llegué. En la mujer que era al subir aquel autobús sin destino claro. En la decisión de no volver, a donde me servían la comida sin mirarme. En el valor de apostar por un lugar, pequeño pero lleno de futuro. Y entendí que hay cosas que no se compran, ni el respeto, ni la gratitud, ni la pertenencia. Eso se gana. Día tras día, letra tras letra, mano con mano. Así que cuando Ramiro volvió a mencionar que querían poner una placa de agradecimiento, le respondí con una sonrisa ligera. Si insisten en poner algo que sea un banco más en el aula. Pero de los buenos, ¿eh? Que aguanten años de historias por escribir. Y él rió con esa risa que tienen los hombres que fueron niños buenos. Y yo seguí enseñando. No desde un podio, no desde un altar, sino desde la silla de siempre. La misma que sin pedir permiso me había devuelto el lugar que otros creyeron que ya no merecía. Era un martes cualquiera de esos que no anuncian nada en particular. El aula olía a cartulina recién cortada y a café con leche tibio. Carmen y Petra armaban con paciencia un cartel con las palabras favoritas del grupo: familia, luz, futuro. Mientras Eusebio peleaba en voz baja con una palabra que se le resistía compromiso. Afuera el sol se filtraba a través de las ventanas altas, y en el patio se escuchaba el murmullo habitual de los pájaros y alguna que otra moto lejana. Yo corregía unos ejercicios cuando sentí que algo en el aire cambió. No fue un ruido fuerte ni un movimiento abrupto, sino una pausa, una especie de respiración suspendida que me hizo alzar la cabeza. Desde el pasillo Ramiro se acercaba con paso contenido. Abrió la puerta despacio con una expresión seria pero serena. «Leonor, creo que tiene visita», dijo y se hizo a un lado. Primero vi a Mateo. Estaba más alto. Llevaba una camiseta arrugada y el cabello revuelto. Cuando nuestros ojos se encontraron no dijo nada. Solo echó a correr como si el cuerpo supiera antes que la mente lo que necesitaba. Me abrazó con fuerza con una urgencia contenida que me deshizo por dentro. Sentí su cara apretada contra mi pecho, y por un momento el tiempo se desdibujó. Abuela susurró. «Te extrañé cada día». Lo abracé en silencio, sin promesas, sin explicaciones. Solo lo abracé. Como se abraza lo que se creyó perdido y vuelve a reaparecer sin previo aviso. Detrás venía Marcela. Tenía los ojos rojos y el gesto frágil. Se detuvo a 1 metro de distancia como si no supiera si podía acercarse. En su rostro no había maquillaje, ni rabia, ni excusas. Solo cansancio y culpa. «Mamá, no sabíamos dónde estabas. Perdón por todo. Por lo que hicimos. Por lo que no dijimos». Su voz temblaba como la de una niña a la que se le ha roto el juguete favorito. Yo la observé sin parpadear. Durante un instante pensé en todo lo que podría decirle.
en todas las veces que me hizo sentir invisible, en la noche del plato frío, en las llamadas que ignoré por dignidad, no por despecho. Pero no dije nada de eso, porque entendí en ese momento que mi historia no necesitaba gritar para valer. Mi silencio ya había hablado lo suficiente. Lorenzo estaba ahí también, más pálido de lo que recordaba, más quieto. No dijo una palabra. Se mantuvo al fondo como quien no sabe si pertenece o simplemente acompaña. Detrás de ellos los alumnos comenzaban a salir al pasillo curiosos. Carmen fue la primera en asomar la cabeza seguida de Eusebio, con su libreta apretada entre las manos. Petra se quedó en la puerta observando todo con la misma cautela con la que lee una oración complicada. Ramiro los saludó con un leve gesto de cabeza. Luego se dirigió a Marcela y dijo con calma: «¿Ustedes son la familia de Leonor Marcela?» Asintió bajando la mirada. «Entonces deben saber algo. Su madre no solo forma parte de este lugar. Ella lo salvó. Gracias a su generosidad, este centro seguirá abierto. Ella no pidió aplausos ni crédito, pero se los merece». El silencio que siguió fue espeso, casi sagrado. Mateo me tomó la mano y me miró con esos ojos que no mienten. «¿Podemos ver tu clase?» Me sorprendió la sencillez de la pregunta. Le sonreí y asentí. «Claro. Pase lo que pase, siempre hay espacio para quien quiere aprender». Caminé con él hacia el aula mientras los demás seguían en silencio. «Les presento a mi familia», dije sin levantar la voz, sin dramatismo, como quien nombra una verdad evidente. Los alumnos me miraron y uno a uno comenzaron a asentir. Eusebio, con sus cejas espesas, empujó una silla hacia Mateo. Carmen le ofreció una hoja en blanco. Petra señaló la palabra bienvenida en el cartel de colores. Marcela no se atrevió a decir nada más, pero sus ojos lo dijeron todo. Vergüenza, alivio, admiración y algo más, ese tipo de respeto que nace no del remordimiento, sino del reconocimiento, del darse cuenta al fin de quién es realmente esa mujer, a la que una vez se trató como parte del mobiliario. Yo no tenía intención de borrar el pasado, solo de mostrar lo que había construido sin él. Y ahí, en medio de aquel aula, de paredes humildes, lo hice, sin levantar la voz. Solo con presencia, solo con verdad. No hubo discursos, no hubo reproches, solo gestos, miradas y una mesa compartida. Mateo se sentó junto a Carmen, curioso, con los codos sobre la libreta y la sonrisa de quien sabe que está entrando en territorio importante. Carmen, con esa dulzura que le sale sin esfuerzo, le ofreció un lápiz y le explicó cómo funcionaban las tarjetas de sílabas. «Aquí nadie se burla si te equivocas», le dijo, «porque todos venimos a aprender lo que no nos enseñaron antes». Mateo asintió con solemnidad como si acabara de recibir una regla sagrada. Marcela, en cambio, no encontraba dónde ponerse. Caminó lentamente por el aula rozando los bordes de las mesas, observando los cuadernos abiertos, los carteles con palabras sueltas: voz, luz; nombre, valor. Su mirada se detenía en cada trazo, en cada letra escrita con esfuerzo, como si viera por primera vez lo que yo hacía cada día. Lorenzo se mantenía al fondo sin hablar, cruzado de brazos, mirando todo con ese aire de quien no sabe si está de visita o en juicio. «Ellos son mi familia», dije finalmente sin subir la voz, mirando a mis alumnos. «No la que me define por parentesco, sino por elección. Porque aquí todos decidimos estar. Todos traemos nuestras heridas, pero también nuestras ganas de construir algo diferente». Petra, que nunca hablaba en público, levantó la vista y murmuró: «Aquí nadie sobra». La frase flotó en el aire como una bandera sencilla pero firme. Eusebio, con su seriedad habitual, la completó: «Y nadie manda si no respeta». Ramiro sonrió desde el umbral de la puerta como quien presencia algo que no necesita controlar. Marcela parpadeó. Su rostro no mostró sorpresa, sino algo más profundo, el reconocimiento silencioso de una verdad incómoda. Aquella mujer a la que había apartado de su mesa,
Aquella madre que cocinaba sin que nadie la mirara, no solo había encontrado su lugar, lo había creado. No con gritos, no con exigencias, sino con paciencia, con presencia, con palabras bien colocadas y silencios que sabían más que 1000 argumentos. Mateo, le dije con suavidad, ¿quieres mostrarle a tu mamá lo que aprendiste hoy? El niño levantó la tarjeta donde había escrito la palabra abuela con una letra temblorosa pero clara. Marcela la miró como si le hubieran tendido un espejo. Luego me miró a mí, y aunque no dijo nada, sus ojos se llenaron de lágrimas. No eran lágrimas de dolor, sino de comprensión. Como si de pronto todo encajara. Como si por fin entendiera que no fui yo la que me fui, sino ella, la que no supo quedarse. No necesitaba su disculpa. No la buscaba. Lo que necesitaba y ya tenía era algo más valioso, el reconocimiento de que valía incluso fuera de su mesa, incluso sin su aprobación. Que no era una sombra ni un recuerdo, ni una obligación. Era una mujer con voz, con historia, con una nueva familia que me había escogido no por deber, sino por respeto. Cuando la clase terminó, mis alumnos se acercaron a despedirse como cada día. Carmen le ofreció a Marcela una taza de té. Petra le explicó cómo funcionaban las tarjetas con letras móviles. Eusebio le mostró el libro que estaba empezando a leer con los ojos brillando de orgullo. Nadie preguntó qué hacían ahí. Nadie exigió explicaciones. Solo ofrecieron lo que sabían dar bienvenida sin juicio. Y yo desde mi lugar habitual observé todo con una serenidad nueva, porque por fin después de tanto, ya no necesitaba ser aceptada en una casa que me había puesto en la cocina. Ahora era yo quien abría la puerta. Y esta vez los invitados eran ellos. La tarde siguiente a la visita, Marcela volvió sola. Llegó sin maquillaje, sin prisa, con una bolsa de tela colgada del hombro y una mirada distinta. Me encontró sentada en el pequeño jardín trasero del centro, ese rincón, donde Petra había sembrado albahaca y Ramiro había colgado una hamaca vieja. El sol comenzaba a caer entre los tejados y el aire tenía ese olor tibio a tierra húmeda que siempre me había dado paz. Me acerqué un poco la bufanda y la saludé con un gesto de cabeza. Ella se sentó a mi lado sin decir nada durante un buen rato. Solo observaba cómo el viento movía las hojas de las bugambilias y cómo las sombras se alargaban, como si todo a nuestro alrededor estuviera aprendiendo a respirar de nuevo. Finalmente habló. Su voz era baja pero clara. «Quiero que vuelvas a casa, mamá. Mateo no deja de preguntar por ti. Yo tampoco. La casa está distinta sin ti». No había reproche ni manipulación, solo una petición. Una cuerda lanzada desde un lugar sincero. La miré en silencio, no por frialdad, sino porque quería que mis palabras cuando salieran no fueran impulsivas, ni defensivas, ni débiles. Marcela, comencé. Yo no me fui solo por una cena. Me fui porque me di cuenta de que llevaba demasiado tiempo ocupando un rincón, y no quiero más rincones. No quiero volver a una casa donde mi presencia incomoda, donde tengo que justificar cada gesto. Aquí en este lugar pequeño yo no soy un mueble, no soy una carga. Aquí me gané un lugar, uno que nadie me dio por lástima ni por costumbre. Ella bajó la vista pero no discutió. Asintió lentamente como quien reconoce una herida sin necesidad de tocarla. «No quiero que pienses que no valoro lo que haces», dijo al cabo de un momento. «Ver tu clase. Verte así tan clara, tan fuerte, me hizo darme cuenta de lo ciega que estuve». Se le quebró la voz al decirlo. «Y no quiero que esto sea solo un reencuentro bonito. Quiero que sea el comienzo de algo distinto». Se volvió hacia mí con los ojos húmedos y añadió: «Si no quieres volver a casa, entonces puedo venir yo. Podemos venir nosotros. A visitarte. A ayudarte, a escucharte. Mateo quiere aprender a enseñar como tú. Me lo dijo ayer sin que nadie se lo preguntara. No lo esperaba. No con esas palabras, no con esa claridad. Durante años había soñado con una disculpa. Pero lo que Marcela me estaba ofreciendo ahora no era eso.
Era algo mejor, una transformación. Una voluntad sincera de construir otra relación no desde la nostalgia, ni desde el remordimiento, sino desde el respeto mutuo. Le tomé la mano. Me encantaría que vinieran. Respondí con voz serena. Siempre habrá espacio aquí para quien venga con humildad. Pero yo no puedo volver a la casa de antes como si nada hubiera pasado. Esa puerta se cerró. No con rabia, sino con decisión. Nos quedamos ahí sentadas mientras las luces del pueblo comenzaban a encenderse una a una. El jardín con sus plantas revueltas y su banquita de hierro oxidado parecía más hermoso que nunca. No porque fuera perfecto, sino porque era nuestro. Construido con manos distintas, con historias rotas, pero con una misma raíz. Marcela se levantó con lentitud y me abrazó. Esta vez no fue un abrazo por culpa ni por formalidad. Fue un abrazo de hija a mujer. De igual a igual. Y yo, mientras la veía alejarse por el pasillo, supe que no todas las reconciliaciones implican volver atrás. A veces el verdadero perdón se siembra en tierra nueva y florece cuando nadie lo apura. La sala del centro comunitario estaba irreconocible. Ramiro, junto con los alumnos y algunos voluntarios, había pasado toda la mañana colgando guirnaldas de papel, arreglando flores frescas y alineando las mesas en forma de herradura. En las esquinas había macetas recicladas llenas de pensamientos y claveles, y en las ventanas banderines de colores. Colgaban como si el lugar llevara días preparándose para celebrar algo sagrado. En el centro exacto de esa figura de mesas, una silla vacía destacaba como un faro discreto sin pretensiones. Sobre el asiento una tarjeta escrita y a mano con letras sencillas: Profe Leonor. No mamá, no señora, no abuela. Profe. Y con eso bastaba, porque ese nombre no me lo habían dado al nacer ni por parentesco. Me lo había ganado letra por letra, con paciencia, con presencia. Y ese día por fin no era invisible. Los alumnos fueron llegando uno a uno, vestidos con sus mejores camisas, peinados con esmero, las manos apretadas alrededor de cuadernos ya gastados por el uso. Carmen llevaba un vestido azul marino con flores pequeñas, los labios pintados con un tono rosado que la hacía ver alegre y segura. Eusebio, con la frente brillante y la camisa bien planchada, llevaba puesta una corbata torcida que nadie se atrevió a corregir, porque sabíamos que ese gesto era ya una hazaña en sí misma. Petra apareció con una caja cubierta por un pañuelo bordado adentro, un pastel de nuez que había preparado desde el amanecer, según contó con orgullo. Las sillas crujieron al ocuparse, y la sala se llenó de una emoción silenciosa, como si todos entendieran que ese día no era solo una ceremonia, sino una forma de celebrar lo que parecía imposible empezar de nuevo, sin pedir permiso. Había algo íntimo en ese ambiente, una complicidad hecha de años no dichos de aprendizajes tardíos, de dignidad rescatada. Cuando entré todos se pusieron de pie. No por protocolo, por respeto. Me sonrojé un poco apretando los labios para que no se me escapara el temblor en la voz y me acerqué a la silla del centro. La toqué con cuidado como si confirmara que sí que ese lugar era para mí y no para otra, que no me lo estaban cediendo como un favor, sino reconociendo como un derecho. Ramiro me hizo una seña suave para que dijera unas palabras. Me levanté sin apuro. El corazón me latía como si tuviera 20 años y una clase difícil por delante. «Este lugar me salvó», dije con la voz firme y serena, mirando a cada uno de ellos. Me dio techo, sí, pero más que eso me devolvió la voz. Durante un tiempo pensé que ya no tenía nada que ofrecer, que mi momento había pasado, que lo que sabía ya no era útil para nadie. Pero aquí con ustedes entendí que mientras haya alguien con ganas de aprender, siempre habrá algo que enseñar. Mateo, sentado junto a Petra, me miraba con ojos grandes y una sonrisa contenida, como si tuviera miedo de interrumpir algo sagrado. Llevaba una camiseta blanca con letras azules claramente pintadas a mano que decía: «Aprender es resistir».
Me tembló el pecho al leerlo. No necesitaba decir más. Ese gesto lo decía todo. Detrás de él, sentada con la espalda recta y los ojos vidriosos, estaba Marcela. La observé unos segundos. No interrumpía, no corregía, no explicaba nada. Solo escuchaba, aprendía, como todos. Al terminar mis palabras hubo un silencio profundo, de esos que no piden aplausos, pero que los merecen. Y luego comenzaron aplausos largos, cálidos, sin espectáculo, nacidos de la admiración sencilla. Después sirvieron el almuerzo, tortilla de papas, ensalada con tomates del huerto de Ramiro, pan, del día vino compartido en copas desiguales. Nadie comía solo. Nadie servía sin sentarse. Nadie hablaba más fuerte que el otro. No había jerarquías, solo comunidad. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, no estaba en la cocina ni al margen como adorno o ayuda útil. Estaba en el centro. No por lástima, no por edad, por historia, por mérito, por haberme ganado mi lugar sin pedirlo. El almuerzo de fin de curso se convirtió en algo más que una comida. Era una celebración sin títulos, sin adornos, pero cargada de historia. Las mesas estaban llenas de platos traídos de casa, tortillas de patatas empanadas, arroz con leche, pan recién horneado. No había un menú oficial ni un protocolo estricto. Cada quien sirvió lo que sabía hacer, lo que podía ofrecer, y lo hizo con orgullo. Carmen acomodó sus albóndigas en una fuente de barro. Eusebio partió el pan con manos temblorosas pero firmes. Petra insistió en que probáramos su postre, aunque le hubiera quedado algo chueco. Mateo iba de un lado a otro repartiendo servilletas, acercando sillas, riendo sin miedo. Su camiseta seguía diciendo: «Aprender es resistir», y cada vez que alguien la leía, asentía como si esa frase llevara dentro una verdad que todos entendían sin necesidad de explicarla. Marcela, por su parte, había traído un termo de café y una bandeja con galletas caseras. Nada sofisticado, nada para impresionar. Solo un gesto. Sincero, silencioso, de esos que pesan más que 1000 palabras. Yo estaba en el centro. No porque me hubieran asignado ese lugar, sino porque me lo había ganado. No por insistencia ni por capricho, sino por presencia constante. Por escuchar cuando nadie hablaba. Por sostener cuando otros temblaban. Y sobre todo por haber aprendido a mi edad, con mis arrugas y mi historia, a cuestas, que el valor de una mujer no se mide por cuántas veces cocina, sino por cuántas veces decide no desaparecer. Durante el almuerzo las conversaciones se cruzaban entre risas, anécdotas y nuevas palabras aprendidas. Petra contaba que había leído un cartel en la farmacia sin ayuda. Carmen decía que ibas a escribirle una carta a su nieta sin pedirle a nadie que se la revise. Eusebio, con su seriedad habitual, compartió un poema corto que había escrito en secreto, dedicado a su esposa fallecida. Al terminar lo leyó en voz baja y no hubo un solo ojo seco en la mesa. Me serví un poco de vino y observé, todo en silencio. A veces el acto de mirar es también una forma de agradecer. Miré a mis alumnos, ya no solo alumnos, sino compañeros de camino. Miré a Ramiro, que organizaba platos y vasos como si fueran piezas de algo más grande. Miré a Marcela, que ayudaba a Petra a levantar una fuente sin decir nada, pero sin huir. Miré a Mateo, que se sentó a mi lado y me tomó de la mano, como si esa fuera su forma de asegurarse de que yo estaba ahí, de verdad. Y entonces lo sentí. El momento exacto en que supe que ya no necesitaba volver a ningún otro lugar. Que con sus paredes humildes, con sus errores ortográficos en los carteles, con sus plantas desordenadas en el patio, era el banquete que yo había construido. No con dinero, no con recetas, con tiempo, con amor, con fe en lo invisible. Cuando terminamos de comer, Ramiro alzó su copa y propuso un brindis. Pero antes de que pudiera hablar, yo lo interrumpí con una sonrisa leve. Hoy no quiero brindar por mí. Quiero brindar por todos los que un día pensaron que ya era tarde y decidieron empezar de nuevo.
Todos alzaron sus vasos, y en ese gesto sencillo sentí que algo se cerraba. No como una puerta, sino como un círculo, completo, lleno. Después del brindis, mientras recogíamos los platos entre todos y Carmen me ofrecía otro trozo de pastel, por si acaso pensé en aquella noche, en esa cena donde me sirvieron sola en la cocina, mientras el comedor se llenaba de risas ajenas. Pensé en lo mucho que dolió, y en lo lejos que estaba de todo eso ahora. Miré a mi alrededor, respiré hondo, y me permití decir para mí y para quien quisiera escuchar. Me pusieron en la cocina. Pero sin levantar la voz, terminé dirigiendo el banquete.